Revelada, la increíble lección de vida que transformó mi búsqueda de amor para siempre. Era un día cálido de primavera, y Sofía se encontraba en la plaza del pueblo, con su cuaderno de bocetos en las manos, observando a sus vecinos disfrutar de un festival cargado de risas y música. Pero mientras la felicidad se desbordaba a su alrededor, en su interior, una tormenta de dudas latía con fuerza. La presión de ser una joven de 20 años que debía seguir el camino trazado por su familia le rodeaba como un abrazo asfixiante. Ella deseaba pintar, dejarse llevar por su arte, pero la voz de su madre resonaba en su mente. La familia primero. Sofía recordó las historias de su abuela, la joven artista que jamás pudo brillar. Cada vez que su madre hablaba de su sacrificio, Sofía se preguntaba si ese peso era su destino. Las risas de sus vecinos se mezclaban con su propia angustia, su corazón dividía entre la tradición y sus sueños. Con cada trazo en su cuaderno, se sentía más atrapada. Un dilema se había instalado en su mente: debía renunciar a su amor por el arte para no decepcionar a su familia. La tensión aumentaba al pensar en la historia de su abuela, la artista que tuvo que callar su voz por el deber. Aquello la atormentaba. Sofía cerró los ojos por un momento, respirando hondo, pero no podía encontrar paz. Esa angustia la invadía, como si cada pequeño susurro del pueblo le gritara que debía encajar en su rol, mientras su alma pedía a gritos ser libre. Su mente acelerada se atormentaba, imaginando una vida en la que se sentía realizada, pero temerosa de que esa búsqueda la separara de los suyos, y justo cuando sentía que iba a perder el control, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era don Vicente, el anciano artista del pueblo. Sofía, ¿por qué no dejas que tu arte hable por ti? Sintió que esa pregunta la atravesaba como un puñal. ¿Y si su arte no era suficiente? La idea de ser juzgada por su pasión fue un peso más que no sabía si soportaría. La idea de abrirse al mundo era aterradora. ¿Podía realmente arriesgarse? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La cuestión era clara, el dilema apremiante: ¿qué pasaría si decidía dejarse llevar por su pasión y sus sueños? ¿Sufriría? ¿Perdería el cariño de su familia? Esa escalofriante incertidumbre era una sombra que se cernía sobre ella. El tiempo apremiaba, y las voces del pueblo se volvían cada vez más intensas y críticas. Sofía lo entendió al instante: su conexión con el joven intelectual del pueblo, tan distinta de las expectativas familiares, era solo otro motivo para la controversia, y en ese instante, un secreto familiar, uno que podría cambiarlo todo, apareció en su mente, como una chispa en la oscuridad. Esa revelación podría ser el empujón que necesitaba para tomar una decisión definitiva. ¿Sería capaz de enfrentar no solo su propio corazón sino también la historia de su familia y su legado? La angustia se intensificó, dejándola al borde de un abismo emocional, un momento crucial que marcaría el inicio de su verdadera búsqueda. Sofía se despertó la mañana siguiente, con el eco de la pregunta de don Vicente resonando en su mente. Permaneció un momento en la cama, sintiendo la confusión y el temor entrelazados en su pecho. ¿Qué sucedería si finalmente decidía expresarse a través de su arte? Esa simple pregunta la llevó a recordar el secreto familiar reprimido que había guardado durante años. Se levantó con determinación, decidida a desenterrar su historia familiar. Mientras se preparaba, su mirada se posó en el viejo retrato de su abuela que colgaba en la pared. Allí estaba ella, con su cabello recogido y una mirada intensa que parecía desafiar a la vida misma.
Sofía sintió que debía conocer la verdad detrás de aquella mujer, la identidad que su madre había intentado enterrar por el miedo al fracaso. Con el cuaderno de bocetos en mano, salió de casa y se dirigió hacia la pequeña biblioteca del pueblo. Sabía que allí encontraba relatos y documentos sobre su familia. Cada paso que daba resonaba en sus pensamientos, convirtiéndose en un mantra: no más sacrificios, no más silencios. Al entrar, el olor a papel viejo la envolvió, un aroma que prometía descubrimientos. Comenzó a buscar entre los estantes. Las voces y risas de los demás comenzaron a desvanecerse en su mente, solo existía ella y su búsqueda. Horas más tarde, un pequeño diario atrapó su atención. El título, La vida de una artista, prometía más de lo que esperaba. Pasó las páginas con ansiedad, y a medida que leía, las palabras le revelaban la vida de su abuela, su pasión, sus miedos y por qué había decidido renunciar a su sueño. Tenía miedo del rayo, decía un pasaje, pero ella no sabía que su corazón también era un cielo lleno de estrellas. Sofía se detuvo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa frase resonó en su ser, iluminando una chispa de entendimiento. ¿Quién había decidido que el arte debía ser un sacrificio? Sofía comprendió que era momento de hacer valer su voz. Su arte no era solo un capricho, era su esencia. El tiempo en la biblioteca se detuvo. En ese momento, ella ya no era solo la sobrina de su madre o la nieta de una artista. Su identidad empezaba a formarse, se dio cuenta de que su historia era parte de un legado, el derecho a ser quien realmente era. Esa revelación, sentía que venía con un peso, pero también con un inmenso potencial. Al salir, tomó una decisión: ese mismo día comenzaría un mural en la plaza. Enredada entre los colores de su paleta, ibas a dejar que su arte hablara por ella, dejando fluir todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. El temor al juicio ajeno aún estaba allí, pero sentía que, finalmente, su voz debía ser escuchada, al menos en los dibujos. Mientras regresaba a casa, una idea comenzó a tomar forma en su mente: un mural que retratara su historia, la de su abuela y la lucha por la voz femenina en el arte. Era un desafío monumental, pero ya no podía dar marcha atrás. Sin embargo, a medida que se acercaba a su hogar, una inquietud crecía en su interior. ¿Y si su familia no comprendía su decisión? Aquella carga emocional, que había estado reprimiendo, pesaba más que nunca. La duda apareció otra vez: ¿puede su arte costarle el amor de su familia? Esa noche, mientras sus pinceles trazaban líneas en el lienzo, entendió que había llegado el momento de enfrentar no solo su propio corazón, sino también a aquellos que siempre habían creído conocerla. Ella no podía seguir viviendo en la sombra de su pasado. A medida que la pintura tomaba forma, una sensación de liberación comenzaba a invadirla, pero la pregunta persistía en sus pensamientos: ¿estaba realmente lista para enfrentar la verdad sobre su familia? Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Sofía tomó una decisión sin precedentes. ¿Sería ahora o nunca? Se dirigió hacia la plaza. La oscuridad comenzaba a profundizarse y con cada paso dejaba atrás sus inseguridades. El murmullo interno crecía más fuerte, empujándola a descubrir no solo su historia, sino el destino que podría cambiar todo. Lo que conocía. ¿Sería capaz de enfrentarse a su familia y presentarle su verdadera yo? El aire fresco de la noche envolvía a Sofía mientras se acercaba a la plaza. Absorbía cada sensación, cada sonido, cada destello de luz que la guiaba hacia su destino. Su corazón latía con fuerza, mezclando la emoción y la ansiedad en una danza íntima. Cada paso que daba la acercaba más a la obra que había decidido emprender, un mural que reflejaría no solo su propia esencia, sino también la historia de su abuela, una mujer que había luchado en silencio. Sofía había visualizado durante días el diseño en su mente. Un gran árbol fortalecido, cuyas raíces se entrelazaban con las palabras de su abuela, serpenteando por el lienzo de la plaza. Pero en esa noche, al mirar el espacio vacío frente a ella, se sintió abrumada por la inminente tarea.
Técnicamente, había complacido a otros, pero ahora, por primera vez, lo hacía para sí misma. ¿Y si el resultado final decepcionaba a su familia? Las dudas empezaron a asomar otra vez, antiguos miedos que amenazaban con aniquilar su determinación. Sin embargo, mientras sostenía el pincel por primera vez, un rayo de claridad se coló en su mente. Este mural no solo sería una expresión de su arte, sino una declaración de su verdadero ser. Comenzó a dibujar, dejando que los colores fluyeran alegremente, y en cada trazo, su piel se erizaba como si cada línea pudiera romper cadenas invisibles. Volver a tocar la pintura le recordó el placer que había sentido de niña, un placer que había perdido entre las preocupaciones y las expectativas ajenas. Mientras trabajaba, el tiempo parecía desvanecerse. Su mente se enfocó en el presente, y las voces del pasado fueron silenciadas por el sonido del pincel sobre la superficie. Era su momento, una oportunidad de ir más allá de la sombra familiar que había moldeado su vida. Ella estaba decidiendo quién quería ser, no solo como artista, sino como hija, nieta y ser humano. Y en ese proceso, el miedo comenzaba a transformarse en poder. A medida que el mural avanzaba, otros comenzaron a acercarse, atraídos por los colores vivos y por el nivel de detalle que ofrecía su obra. Sofía notó las miradas curiosas, algunos murmullos de admiración, y en un instante, una chispa de validación se encendió en su interior. Pero también sentía el peso de su familia observándola, las expectativas de su madre y la crítica silenciosa de su padre se cernían sobre ella como un nublado. El miedo a la confrontación se hizo evidente. Sofía se preguntó si tendría el valor para mostrar su verdadero yo, no solo en la pintura, sino también en la realidad. Podía escuchar las palabras de don Vicente retumbando en su mente: el arte sin verdad es solo un disfraz. ¿Cuál era la verdad que debía enfrentar? La duda se mezclaba con su determinación, creando una tormenta interna que amenazaba con abrumarla. De repente, una voz familiar la interrumpió. Era su madre, de pie al borde de la plaza, con una expresión indescifrable en el rostro. La figura materna que había visto crecerse tenía una mirada cargada de emociones que Sofía no podía descifrar. Aquella mirada era un reflejo de la lucha interna entre el amor y el temor al fracaso. La tensión congeló el tiempo. Sofía sintió que su mundo se reducía a un momento, un puente entre su arte y su realidad. La pintura que había empezado como una expresión individual ahora se convertía en un campo de batalla emocional. ¿Sería capaz de enfrentarse a la realidad de su familia y a las expectativas que la habían reprimido durante tanto tiempo? Con un último trazo, su corazón latió con fuerza mientras contemplaba la mirada de su madre. El mural seguía tomando forma, pero a su lado, una verdad más profunda emergía en su mente: la verdadera lucha no se trataba solo de arte, sino de amor, identidad y aceptación. ¿Podría encontrar la valentía para compartir su viaje no solo con el mundo, sino también con quienes la rodeaban? La respuesta a esa pregunta flotaba en el aire, esperando ser revelada en el momento decisivo que estaba a punto de llegar. La mirada de su madre se sentía como un rayo que atravesaba la nebulosa de sus pensamientos. Sofía había estado sumida en su propio mundo creativo, pero la presencia de su madre la arrastró de nuevo a la realidad. Una ola de emociones la invadió, haciendo que su pulso aumentara. Tenía que decidir: ¿debería continuar con este mural que representaba su alma, o retroceder y conformarse con ser la hija que su madre esperaba? Mientras se debatía entre el impulso de seguir adelante y el deseo de ocultar su vulnerabilidad, recordó las historias que su abuela le había contado. Eran relatos sobre la valentía de enfrentar adversidades y de luchar por lo que se cree. Su abuela había sido una fuente de inspiración, a pesar de que nunca había recibido reconocimiento alguna. Esa capacidad de resistir, de mantenerse firme ante las adversidades, resonaba en el interior de Sofía. Sofía apretó el pincel, sintiendo su peso como un símbolo de su elección. Inhaló profundo. Cada trazo que había dado hasta el momento era un símbolo de afirmación personal, no solo una técnica de pintura.
Se trataba de su voz, de cómo deseaba ser escuchada. Consta de palabras que solo ella podía pronunciar, enderezó la espalda y se volvió hacia su madre, buscando un hilo de conexión en aquellos ojos que tanto conocía. Quiero que veas lo que soy capaz de hacer, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Este era el primer paso para revelar su autenticidad. Con cada palabra, se despojaba de años de dudas y expectativas ajenas. Mientras el color continuaba fluyendo en el mural, su madre se acercó lentamente, como si la distancia la hubiese mantenido a salvo de una verdad que ya no podía ignorar. La tensión entre ambas mujeres se cortaba en el aire, denso como la pintura que cubría el lienzo. Sofía sintió la amalgama de miedo y esperanza que emanaba de ella, un reflejo de sus propios temores. Sus manos temblaban, pero esta vez no por nervios, sino por el deseo de ser vista en su verdadero esplendor. La voz de su madre era la última barrera y ella estaba decidida a derribarla. A medida que el mural tomaba vida, Sofía empezó a reconocer el poder de la vulnerabilidad. Cada pincelada se convertía en un acto de resistencia contra las voces limitantes que una vez la habían atormentado. La obra ya no era solo un proyecto, era una manifestación de su crecimiento personal, la celebración de su viaje y el reconocimiento de su voz silenciada. Desde aquel rincón sombrío donde había estado durante años, comenzaba a emerger un ser humano pleno. Mientras los colores se entrelazaban en su lienzo, una revelación más profunda surgió. Las verdaderas batallas no siempre eran la lucha contra lo externo, sino más bien la elección de abrazar su esencia en medio de los conflictos familiares. En ese instante, se dio cuenta que estaba en el umbral de un cambio radical, la transición de una artista alineada con las expectativas a una mujer que reclamaba su derecho a ser ella misma. Sofía giró nuevamente hacia su madre, dispuesta a compartir su proceso de transformación. Déjame mostrarte no solo mi arte, sino quién soy, insistió con un brillo renovado en sus ojos. La conexión entre ambas se tornó palpable. Aquella simple frase era el primer paso hacia una aceptación mutua que trascendería el arte, pero, antes de que pudieran profundizar en esa conversación, el murmuro de la multitud se elevó y, de repente, Sofía sintió un escalofrío de incertidumbre. ¿Cómo respondería su madre a esta nueva versión de ella? Las miradas de los curiosos aún pesaban sobre su espalda, y el sonido del talento emergente se mezclaba con la inquietud de lo desconocido. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar, enfrentar los sentimientos y expectativas que habían contenido su expresión durante tanto tiempo. En ese instante decisivo, la pregunta flotó en su mente: ¿podría realmente abrir su corazón no solo en el mural, sino también en su vida personal? La respuesta era incierta, pero había llegado el momento de revelarse por completo. Sin embargo, un grito repentino desgarró el aire y la atención de todos se centró en un hombre del otro lado de la plaza. Un nombre resonó a través de la multitud, un antiguo eco que pronto regresaría para confrontar su nuevo despertar. Sofía sintió que el ambiente cobraba vida a su alrededor, transformándose de un escenario de expectativa en otro de incertidumbre. El grito resonante había desnudado la intimidad del momento, atravesando la burbuja que había creado para sí misma. Instintivamente, su mirada buscó a su madre, y pudo ver cómo la incomodidad germinaba en sus ojos. Un vínculo sensible había germinado, pero la aparición de aquel rostro del pasado amenazaba con desdibujarlo. El hombre debía ser un fantasma de su historia compartida, una figura que había precipitado tantas decisiones lamentadas. ¿Por qué ahora?, murmuró, mientras su corazón latía desbocado. La revelación de quién era ese hombre se desnudaba en sus recuerdos. Él era Miguel, un viejo conocido que representaba todo lo que había tratado de dejar atrás: inseguridades, fracasos, expectativas que parecían aplastarla. Verlo allí, tan presente y aplastante, desató un torrente de emociones que amenazaba con eclipsar sus logros. «Por favor, no te acerques», pensó desesperadamente mientras luchaba por mantener la compostura frente a su madre y a la multitud.
Su capacidad de ser vista ahora pugnaba con un viejo miedo que prácticamente le había robado la voz. ¿Debería huir de esta confrontación o enfrentarse a ella? Una elección fundamental que revelaría el nivel de su crecimiento personal. Mientras la multitud se agolpaba, Sofía sintió como su determinación comenzaba a tambalearse. El mural, su ejército de colores y formas, parecía pender del hilo de sus dudas. Sabía que su mayor batalla no era solo con los demás, sino contra su propio reflejo, una figura que a menudo había visto como un obstáculo en lugar de una catapulta hacia el cambio. Decidida a no permitir que su propia vulnerabilidad se convirtiera en una trampa, apretó el pincel con más fuerza, sintiendo que el arte podría ser su escudo. Se volvió hacia el mural, dejando que la intensidad de su frustración se transformara en inspiración. Cada trazo se convirtió en una defensa y un grito de resistencia. Era el momento de confirmar que su viaje de autodescubrimiento necesitaba ser más que una simple manifestación. Tenía que ser una convicción arraigada. Si puedo enfrentar mis miedos aquí, ¿qué podría detenerme en el futuro? Reflexionó mientras el mural empezaba a florecer como un campo de esperanzas. La actitud desafiante se apoderaba de ella, y estaba lista para desafiar no solo sus propias expectativas, sino también la mirada desaprobadora del pasado. Un grito adicional de Miguel interrumpió sus pensamientos. Sofía, necesitas escucharme. Las palabras sonaban amistosas, pero traían consigo una carga de recuerdos y dudas. Mientras el peso de su historia se cernía sobre ella, Sofía hizo una elección consciente. Al ver a su madre mirar y aliviada al mismo tiempo, se dio cuenta de que este era su momento de verdad. La atención se centraba ahora no solo en lo que pasaba entre ella y su madre, sino también en este hombre que una vez había representado su inseguridad más profunda. En un acto de valentía, giró sobre sus talones y, con el corazón acelerado, se enfrentó al eco de su vida pasada. Tienes que escucharme también, le respondió a Miguel, sintiendo que sus palabras ahora eran armas de construcción, no de destrucción. La invitación a la autenticidad pulsaba en ella, un llamado que emergía de la más profunda necesidad de liberarse de cualquier sombra que había deseado atar a su destino, y al pronunciar esas palabras, la atmósfera cambió, volviéndose un campo de batalla de sus verdades enfrentadas. Sofía no sabía cómo terminaría esta confrontación, pero sabía que cada paso que daba era una afirmación de su poder. Había llegado el momento de la verdad, una oportunidad de restaurar su voz. Pero, mientras miraba a los ojos de Miguel, se dio cuenta de que aún había más en juego. El camino hacia su aceptación personal se veía doblemente amenazado, y ella estaba en el precipicio de una transformación que podría no solo cambiar su vida, sino también la manera en que se veía a sí misma. La tensión crecía y el eco del pasado la llamaba, pero también ofrecía la oportunidad de surgir más fuerte que nunca. Su historia estaba lejos de terminar, apenas comenzaba. ¿Tendría el coraje de enfrentar lo que Miguel representaba, o se dejaría llevar nuevamente por sus anhelos insatisfechos? La respuesta era solo el inicio de una nueva revelación. La mirada de Miguel se detenía en Sofía como si pudiera desmenuzar su esencia. Cada emoción en su rostro era un reflejo de la lucha interna que ella atravesaba. De repente, el murmullo de la multitud se convirtió en un trasfondo difuso mientras un torrente de recuerdos y emociones la invadía. Este encuentro, que había vislumbrado como una batalla, ahora se transformaba en una oportunidad de reconstrucción. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, con una voz que sonaba más firme de lo que sentía. Las palabras eran un arma de doble filo, capaz de cortar los lazos del pasado y, al mismo tiempo, enfrentarse a sus propias inseguridades. Miguel respiró hondo, y la presión del momento lo convertía en un adversario casi tangible. Quiero que me escuches, Sofía. Esos años de silencio no han sido fáciles para mí tampoco, respondió él, y su tono parecía despojarse de la carga de años. Sofía sintió una extraña mezcla de compasión y escepticismo. ¿Podía realmente confiar en lo que decía?
Las paredes que había erigido a su alrededor chocaban con los fragmentos de vulnerabilidad que él mostraba, convirtiendo su diálogo en una danza delicada entre el perdón y la desconfianza. Mientras su mente se debatía entre la necesidad de avanzar y el deseo de comprender, el mural tras de ella se convirtió en su refugio. Cada color y cada trazo que había aplicado en la superficie no solo eran su lucha, sino también su voz. Este mural no es solo arte, es mi historia, pensó. Y en ese momento, ella comprendió que su proceso de sanación debía comenzar por aceptar que no podía cambiar el pasado, pero sí cómo lo enfrentaba. Si quieres que te escuche, empieza por ser honesto, le exigió, notando cómo sus palabras tenían un peso que nunca había tenido antes. La determinación comenzó a calar hondo en su sistema. Mirando hacia el mural, decidió que sus emociones no debían ser un lastre, sino su guía, su mapa de autoexploración. Cada pincelada un recordatorio de que aunque el pasado la había moldeado, no era un destino irrevocable. Miguel asintió, sus ojos mostrando un destello de arrepentimiento. Lo sé, he fallado. Mi ausencia ha sido un error. Pero he cambiado, y quiero mostrarte la persona que soy hoy. Sofía sabía que esas palabras podían ser el primer paso hacia la reconciliación, pero aún había una parte de ella que dudaba, reacia a permitir que el pasado infiltrara su presente. Simultáneamente, una pregunta resurgía en su mente. ¿Realmente había cambiado? La idea de iniciar un nuevo diálogo era aterradora. Sin embargo, la vulnerabilidad que sentía era un recordatorio poderoso. Se dio cuenta que su verdadero crecimiento dependía de la decisión que estaba por tomar. No era solo Miguel quien enfrentaba un desafío, ella también estaba en la cuerda floja de su desarrollo. Desearía poder creer en tus cambios, dijo, y al pronunciarlo sintió como una parte de su guardia comenzaba a caer. Reconocía que el temor que la había mantenido cautiva en el pasado era, paradójicamente, una sombra que podía disipar cuando decidía enfrentarse a él sin miedo. Cada segundo que pasaba tejiendo su respuesta, se dio cuenta de que cada elección contaba. La posibilidad de volver a conectar no era solo un riesgo, era un acto de afirmación personal e integral en su camino hacia la autocompasión. La incertidumbre empezó a convertirse en algo más que un obstáculo. Estaba gestando una nueva visión, un estruendo de colores vibrantes brotó del mural mientras su corazón latía en un ritmo decidido. Era la manifestación de su transformación, el reconocimiento de que su historia no merecía ser olvidada ni borrada, sino honrada. Sofía estaba lista para continuar esa conversación, pero la pregunta que se grabó en su mente fue, ¿podía Miguel seguirle el ritmo a su cambio? Ella solo podía asumir la responsabilidad de su propio viaje, mientras el eco de su elección resonaba en su ser. Al mirar a Miguel, se sintió más fuerte, menos sola en la lucha de encontrar la verdad. Hay un camino que debemos recorrer, le dijo, la voz firme y nítida. Pero mientras hablaba, le seguía susurrando una inquietante pregunta: ¿tendría Miguel el valor necesario para unirse a su viaje de redención, o se rendiría ante el peso de su propia historia? Sus ojos se encontraron en una mezcla de esperanza y tensión, una chispa lista para encender la próxima etapa de su transformación. El murmullo del entorno comenzó a desvanecerse, dejando a Sofía y Miguel en un espacio casi íntimo, donde cada palabra resonaba como un eco potente en sus conciencias. Mientras sus corazones palpitaban al unísono, Sofía se encontró atrapada entre el deseo de avanzar y el temor a un tropiezo que pudiera arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Ese instante, cargado de posibilidades, también la retaba a cuestionar su propio valor. ¿Podemos realmente olvidar el pasado?, se preguntó. Las preguntas shook su mente mientras sopesaba lo que significaba abrirse a Miguel de nuevo. Los recuerdos de la decepción y la traición eran sombras que no podía ignorar. Sin embargo, a medida que la tensión entre ellos crecía, también lo hacía su necesidad de explorar sus propios límites. Si vamos a intentarlo, quiero que lo hagamos bien, desde el principio, dijo Sofía, adoptando un tono firme, como una declaración de intenciones.
No quiero superficialidades ni promesas vacías. Estoy en un punto de mi vida donde necesito autenticidad y compromiso. Miguel la miró con seriedad, comprendiendo que ella estaba marcando un nuevo estándar en su relación. Entiendo. No quiero regresar al pasado, quiero construir algo que valga la pena. Su respuesta ofrecía un destello de esperanza, pero también despertaba en Sofía un conflicto interno. Podía confiar nuevamente en alguien que había fallado. Mientras se debatía entre el escepticismo y el deseo de creer, su mente se llenó de la visión del mural que había creado. Cada color, cada trazo, había sido una representación de su viaje personal, un viaje que la había llevado a un profundo autodescubrimiento. Sofía había aprendido que esos momentos de dolor e incertidumbre podían transformarse en herramientas poderosas para su crecimiento. Voy a ser honesta contigo, Miguel. He trabajado mucho en mí misma y todavía lo hago. No busco un amor que cure mis heridas. Quiero a alguien que respete mi individualidad. Sofía se dio cuenta de que, para abrazar lo desconocido, debía primero afianzar su confianza en sí misma. Un brillo de sorpresa parpadeó en los ojos de Miguel. Eso es lo que he estado esperando escuchar, confesó él, su tono sincero rompiendo alguna de las barreras que habían construido entre ellos. Y yo tengo que demostrarte que estoy listo para ese desafío. No solo por ti, sino también por mí. La conversación fluyó entre ellos, explorando esos matices íntimos que antes habían eludido. Cada palabra intercambiada resonaba como un ladrillo que ayudaba a edificar una nueva base. Sin embargo, en el fondo de su ser, un miedo persistía. ¿Realmente podrían ambos sostener esa carga de transformación? Recorría en su mente la distinción entre el amor idealizado y el amor verdadero, y en ese instante, Sofía se dio cuenta de que su esencia no dependía de la aceptación de otro, sino de la autoaceptación. Al mirarlo a los ojos, escuchó su propio corazón dictándole que el valor radica en arriesgarse, sin perderse a sí misma en el proceso. Quizá deberíamos comenzar por algo sencillo, sugirió. Podríamos conocernos sin expectativas, sin la presión de ser lo que una vez fuimos. ¿Te parece? La idea de un nuevo comienzo, aunque titubeante, le pareció liberadora. Miguel asintió, una chispa de comprensión iluminando su rostro. Estoy de acuerdo. Sin expectativas, pero con la mente abierta. Se sintió como un pacto tácito entre ellos, y una parte de Sofía se sintió aliviada, mientras los colores del mural continuaban brillando detrás de ella. El diálogo entre ellos ahora se había convertido en una mezcla de esperanza y aprendizaje. La incertidumbre pulsante permanecía, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que estaba en control de su camino. Sin embargo, a medida que establecían nuevos términos y un terreno común, un rayo de duda atravesó su mente. ¿Estaba realmente Miguel a la altura de lo que demandaba su nueva versión? Esa pregunta aún flotaba en el aire, con la fuerza suficiente para perturbar su renovada confianza, justo cuando sus corazones parecían alinearse. Un eco aterrador resonó en su mente. ¿Y si lo que ella estaba viendo era solo un espejismo? La pregunta latente se convirtió en el eje de su próximo movimiento. Mientras un ligero viento agita los colores de su mural, una nueva tensión se introducía en la ecuación. Esto apenas comienza, susurró para sí misma, el futuro desenfrenado ante ella. Pero también, un pensamiento inevitable se asentó en su mente. ¿Era suficiente su valentía para enfrentar la verdad que aún podría surgir entre ellos? Mientras los ecos de su conversación aún persistían en el aire, Sofía se sumió en sus pensamientos, cuestionando su capacidad para navegar esta nueva fase en su vida. Se había propuesto crecer, no solo en su vida personal, sino también en su carrera como artista. Cada trazo que daba en su mural no solo representaba su historia, sino también su deseo de dejar una huella en el mundo, un testimonio de su lucha y resiliencia. El arte había sido su refugio, un canal de expresión donde podía modular sus emociones y sacar a la luz sus inquietudes internas.
Sin embargo, ahora que se enfrentaba a la posibilidad de una nueva relación con Miguel, se preguntó cómo mantener la autenticidad de su voz mientras también consideraba su lugar dentro de una dinámica compartida. En su estudio, rodeada de pinceles y lienzos, Sofía se recriminó por el temor que sentía. Había aprendido que el verdadero crecimiento personal requería enfrentar no solo el miedo a ser herida nuevamente, sino también el miedo al fracaso que podría surgir al intentar fusionar su vida con la de otra persona. El vacío que alguna vez había sentido se iba llenando con una mezcla de emoción y nerviosismo, pero también con la presión implícita de hacer que esta nueva etapa fuera significativa. Mientras evaluaba su nueva relación con Miguel, comprendió que su pasión debía estar presente en cada rincón. Decidió que su primera tarea sería transformar sus inseguridades en arte. Esa tarde, mientras su pincel recorría la tela, la obra que estaba creando se convirtió en un símbolo de su batalla interna, colores vibrantes para sus esperanzas, sombras para sus dudas. Una revelación se asomó en su mente: no podía permitir que su vida personal opacara su desarrollo profesional. Era esencial que ambos aspectos coexistieran en armonía, que cada paso que diera en sus relaciones personales fuera también un paso hacia una mayor autoestima. Así que, aunque Miguel despertaba sentimientos contradictorios, decidió que los invitaría a formar parte de su viaje creativo. Quizás llevarlo a una exposición de arte me daría claridad, pensó. La idea la emocionaba. Mostrar su obra no solo sería un acto de vulnerabilidad, sino también una oportunidad para observar cómo Miguel reaccionaba ante el mundo que ella había construido. Esa exposición podría servir como una litmus test para su relación, una forma de medir no solo la aceptación de su arte, sino de su persona. Con esta nueva perspectiva, se dedicó a perfeccionar cada detalle del mural y de las piezas que había decidido exhibir. Pasó horas elevar su técnica, incorporando elementos que representaban sus luchas y triunfos, un viaje emocional visual que no dejaría indiferente a nadie. Durante ese proceso, su creatividad floreció como nunca antes, alimentada no solo por la esencia de su vida, sino también por la posibilidad de un futuro más equilibrado con Miguel. Mientras se sumergía en el arte, también emergieron nuevos dilemas en su mente. Con cada pincelada, surgía la pregunta: ¿podría compartir su crecimiento personal con alguien como él sin perderse en el camino? La imagen de los dos conviviendo en su mundo artístico la llenaba de esperanzas, pero también enfrentaba la posibilidad de ser rechazada nuevamente. Finalmente, llegó el día de la exposición. Sofía sintió las mariposas revoloteando en su estómago mientras se preparaba. A medida que se miraba en el espejo, se dio cuenta de que esta no era solo una muestra de su arte, sino una celebración de su transformación. Sin embargo, en el fondo de su ser, la incertidumbre aún pesaba al recordar que consumiría su energía tanto emocional como mental. Cuando Miguel llegó, su presencia llenó la sala de una energía palpable. Pero, ¿sería suficiente para sostener el frágil equilibrio que había creado? Sofía sostendría su aliento, enfrentando no solo su obra y a su ex, sino también la lección que la vida le estaba enseñando. Podía realmente permitirse mostrar todas las facetas de su ser sin temor a las consecuencias. Con el mundo arte y su propio destino a sus pies, la noche se convertía en el escenario perfecto para lo que pudiera surgir, pero también para aquello que tal vez nunca habría de encontrar. Mi corazón latía al compás de sus pasos, todo estaba por cambiar. La noche era un entramado de luces y sombras, cada rincón de la galería vibraba con la energía palpable de las emociones desbordadas. Mientras Sofía esperaba a que los invitados hiciesen sus primeras impresiones, su mente se debatía entre el anhelo de reconocimiento y la ansiedad de ser juzgada. El sonido de risas y murmullos envolvía la sala, y el latido de su corazón se sincronizaba con los ecos de sus esperanzas. Al observar el tumulto de personas admirando su obra, Sofía decidió que era el momento de dar un paso más allá. Consciente de que cada trazo de su mural era una ventana a su alma, sintió que debía ser valiente no solo frente a su arte, sino también ante la gente.
Comenzó a acercarse a los grupos, dispuesta a compartir no solo la historia detrás de cada pintura, sino también un fragmento de sí misma. ¿Cómo lograste capturar esas emociones tan profundas?, le preguntó una joven con admiración en los ojos. Sofía, en lugar de desviar la consulta o minimizar su trabajo, decidió abrirse. La conversación fluyó con sinceridad, narró las dificultades que había enfrentado, su proceso creativo y cómo cada color representaba un capítulo de su vida. De repente, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse. Cada palabra que pronunciaba le recordaba que su viaje artístico era un reflejo de su crecimiento personal. La energía que antes sentía como opresiva ahora se convertía en un aliado, un viento que impulsaba sus velas hacia aguas desconocidas. Mientras tanto, Miguel observaba desde una distancia prudente. Su figura, tan familiar y distante, era una constante en el fondo de su mente. Sofía se preguntó si él la vería realmente, no solo como la artista que era en ese momento, sino también como la persona que había luchado tanto para llegar allí. Sin embargo, cada vez que su mirada se cruzaba con la de él, la duda afloraba: ¿era él parte de su futuro o un eco de su pasado? El murmullo de la sala se tornó en un eco lejano cuando se encontró frente a su mural. Allí, las vibraciones del color parecían cobrar vida. Sin embargo, una sombra temía que toda esta valentía que había cultivado pudiera esfumarse en un instante. En ese momento crucial, decidió dedicar una mirada a Miguel. Su presencia la llenaba de un temor revitalizante. Voy a hablarle, se dijo con determinación. Se adentró entre la multitud, cada paso un testimonio de su nueva resolución. Al llegar a él, notó que su expresión era una mezcla de aprecio y curiosidad. Sin preámbulos, ella expresó: siempre he pensado que el verdadero arte es exponerse a lo que uno es, y en esta noche quiero que veas más allá de lo que mis pinturas dicen. La conversación se tornó en un diálogo profundo sobre su percepción del arte y de la vida. A medida que compartían, Sofía sintió que cada palabra era un ladrillo, construyendo un camino hacia una comprensión más íntima entre ellos. Sin embargo, tras la conexión que florecía, también se alzaba un fantasma del pasado. La duda persistía: si yacía un temor a ser lastimada una vez más, ¿podía realmente abrir su corazón? Mientras la noche avanzaba y la gente se dispersaba, Sofía se dio cuenta de que tenía que enfrentar un dilema crucial. Había dos caminos ante ella: seguir abriendo su corazón y arriesgarse al sufrimiento, o protegerse y cerrar la puerta a lo que podría ser una conexión genuina y transformadora. La galería empezaba a vaciarse. El eco de la música suave se desplomaba sobre los últimos invitados. Sofía sintió que el momento de la verdad se acercaba. Debía decidir cómo avanzar, no solo con Miguel, sino en su propio viaje de autodescubrimiento. ¿Sería capaz de construir un puente con él sin perder su esencia? ¿Estaba dispuesta a arriesgar el dolor de la vulnerabilidad por la posibilidad de un amor sincero? En ese instante de reflexión, todo parecía estar a punto de cambiar de nuevo. La pregunta que retumbaba en su mente era clara: estaba lista para dar el siguiente paso en su trayectoria personal y emocional. Con la mirada fija en el infinito, se sintió en la encrucijada que marcaría su destino. ¿Podría el amor ser el nuevo motor detrás de su creatividad? A medida que las luces de la galería se apagaban, un nuevo impulso la invadió. Aún le quedaba una decisión que tomar, una que podría transformar la relación entre su arte y su vida para siempre. Sofía se encontraba de pie ante su mural, el corazón rebosante de emociones encontradas. La primera exposición de su trabajo fue un hito, no solo para su carrera artística, sino también para su vida personal. Había conquistado su miedo al juicio y revelado su esencia en cada trazo, pero ahora debía enfrentar el siguiente paso: la conversación sincera con Miguel. La multitud comenzaba a dispersarse y, con el eco de las risas aún resonando en el aire, se acercó a él. Miguel, quiero que sepas que esto no es solo un mural. Es mi historia, mi transformación, dijo, mientras su voz se llenaba de una determinación renovada.
Este era su momento de verdad y no iba a dejar que se desvaneciera. Miguel asintió, su mirada reflejando admiración y nostalgia. Te he estado observando, Sofía. La forma en que te expresas, tu valentía es algo que siempre admiré de ti, respondió con sinceridad. Aquellas palabras la llenaron de una mezcla de calidez y temor. ¿Podía ser que su viejo amor estuviera dispuesto a aceptar su nueva versión? El tiempo parecía escurriéndose entre sus dedos, casi de forma mágica. Sofía respiró hondo y continuó, mis decisiones en el arte son las mismas decisiones que debo tomar en mi vida. Necesito ser auténtica, no solo en mi trabajo, sino también en mis relaciones. Miguel la miró a los ojos, comprendiendo que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que estaba edificando su futuro. Quiero que seas parte de mi vida, pero no a expensas de mi crecimiento personal. He aprendido a cultivarlo y no quiero perder eso en el camino, agregó, sintiendo que cada frase reafirmaba su fuerza y su decisión de no retroceder. La liberación que sentía era palpable. Finalmente, estaba abriendo las puertas a una versión de ella misma que había permanecido silenciada demasiado tiempo. Miguel, ahora menos distante, dio un paso hacia ella. Lo entiendo, Sofía. Quiero apoyarte en tu viaje y ser una parte de él, declaró. Su voz estaba cargada de un deseo por reconciliar el pasado, pero también de un entendimiento claro de sus propios límites. Esa conversación podía ser un nuevo comienzo para ambos, una oportunidad no solo de sanar, sino de crecer juntos. Si vamos a intentarlo, quiero que sea de la manera correcta. Con sinceridad y respeto, dijo Sofía, sintiendo que cada palabra le otorgaba un poder renovado. A partir de ese instante, una conexión más profunda comenzó a tejerse entre ellos. La niebla de incertidumbres comenzó a disiparse mientras hablaban sobre sus sueños y miedos, forjando un camino donde la vulnerabilidad era un pilar, no una debilidad. Había algo en el aire que impregnaba la noche con promesas de renovación. Sofía se dio cuenta de que sus decisiones sobre el arte y la vida personal eran interdependientes. La verdadera esencia de su crecimiento se manifestaba no solo en la creación de su mural, sino también en su capacidad de abrirse sin miedo al juicio. Cada color en su obra representaba una lección aprendida, una verdad asumida. Finalmente, mientras se alejaban del bullicio de la galería, Sofía vislumbró su futuro ante ella, lleno de esperanza y posibilidades. No era solo su vida como artista la que estaba floreciendo, había conseguido la aceptación de su identidad completa. El corazón de Sofía latía con confianza, y la conexión que había establecido con Miguel era un reflejo de su propio crecimiento, un lazo genuino que prometía ser un nuevo capítulo de colaboración, no una mera repetición del pasado. Se sentía más fuerte que nunca. Este es solo el comienzo, pensó, sintiendo una inmensa satisfacción en su ser. Había logrado equilibrar su pasión por el arte y su deseo de amor auténtico sin comprometer su esencia. Mientras caminaban juntos bajo las luces tenues de la plaza, Sofía supo que, sin importar lo que traiga el futuro, su voz siempre sería escuchada. El arte, su legado familiar y su historia personal estaban ahora enmarcados en una nueva luz, un triunfo absoluto de la autenticidad que invitaba a seguir soñando, creando y amando. La metamorfosis era indiscutible y, con cada paso firme que daba junto a Miguel, sabía que había elegido la vida que realmente siempre había deseado. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es esencial. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.